Distinción entre oralidad y escritura, lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal no utiliza palabras para comunicar un significado, sino que se va de dibujos, gestos, postura, expresión facial, contacto visual y cualquier otra forma susceptible de comunicar algo. Exige la atención visual, es decir, tenemos que estar viendo las señas, expresiones o dibujos. En cambio, el lenguaje verbal utiliza palabras para comunicar su mensaje. La característica fundamental del lenguaje verbal es la doble articulación, primera y segunda. La primera articulación es la posibilidad de segmentar las expresiones verbales en unidades mínimas del significado llamadas fonemas. La segunda articulación es la posibilidad de segmentar las expresiones verbales en los elementos que carecen de significado por sí solos. Lengua social. La lengua se transmite a través del contacto social. A partir de ella, los seres humanos generamos todo lo que percibimos. Con ella podemos aprender y construir nuestro mundo. Con ella podemos darle forma a los sentimientos, ideas, sueños, imágenes. A partir de ella somos el mundo. García Parra. Abstracta. Se encuentra almacenada en la memoria. No es perceptible físicamente. Intemporal. Todos los signos y las reglas están almacenados en la mente, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Potencial. Consiste en un conjunto delimitado de posibilidades que los usuarios tienen para seleccionar la lengua solo en un estado latente o virtual. Toda relación, incluso la de una forma inventada, preexiste en el sistema de lengua. Hecha de paradigma. Las paradigmas son asociaciones mentales o clases que hacen en virtud de semejanza semántica o semejanza fonética. Están integrados por varios elementos que podrían ocupar un lugar determinado en un contexto específico. Habla. El habla es la relación individual de la lengua. Es el uso que cada individuo hace de ella. 1. Individual. Cada elemento selecciona de entre todas las posibilidades que almacena en la mente aquellas que les permite comunicarse satisfactoriamente en un determinado contexto. 2. Concreta. Es perceptible mediante los sentidos. 3. Temporal. Cada signo necesita un tiempo y un espacio propios. 4. Relación. Los elementos que seleccionan de la lengua construyen un mensaje específico. 5. Hecha de sintagmas. Los sintagmas son las asociaciones de diferentes paradigmas. Siguiendo un conjunto de reglas, el hablante toma elementos de diferentes paradigmas, los ordena de acuerdo a las reglas, normas, para construir mensajes. Norma. La norma lingüística es una serie de rasgos gramaticales o reglas de uso que se entienden como parte del empleo correcto de una lengua determinada. La norma lingüística más conocida y extendida es la que se denomina lengua estándar. Esta representa en un uso correcto de la lengua determinada con sus normas y hábitos asociados. Propiedades textuales. Veremos tres propiedades que debe tener todo texto que esté bien escrito, sin importar género o el destinatario. Coherencia. El texto transmite el mensaje de forma clara y organizada, se entiende e interpreta correctamente tanto en su totalidad como en cada parte. El texto tiene un tema central o núcleo temático. El texto se construye a partir de un plan que expone las ideas principales.
Las ideas se presentan según un orden lógico, general al particular, particular al general, cronológico o de principio a fin, etc. El prototipo del texto, narrativo, argumentativo, expositivo o descriptivo, se ajusta al propósito comunicativo del autor. Cohesión. Diferentes partes del texto se presentan correctamente dispuestas o ensambladas, de modo que el lector puede comprenderlas fácilmente y así darle un sentido global al escrito. Elabora un plan de escritura con las ideas principales que vas a comunicar. Distribuye las ideas principales en párrafos considerando los puntos sobre adecuación y cohesión. Identifica las relaciones semáticas y lógicas entre las ideas principales y entre los párrafos. Revisa tu distribución de párrafos y corrígela. Selecciona los conectores discursivos adecuados entre las ideas y párrafos para redactar la primera versión de tu texto. Adecuación. El texto contempla en todos sus aspectos el lector para quien fue escrito. Así pues, debemos pensar en quién nos leerá y adaptar nuestro mensaje escrito y su forma de expresión. Emisor. Informar, persuadir, entretener. Mensaje. Es propiamente lo que el emisor expresa y el receptor recibe. Código. Signos que constituyen el mensaje. Canal. Es un medio físico. Ruido. Toda interferencia en el proceso de comunicación. Receptor. Es quien recibe la información. Retroalimentación es la respuesta que el receptor le da al emisor. Conectores discursivos. Palabras o grupos de palabras que indican el sentido lógico con el que se relacionan las oraciones en un texto. Conectores. Conectores de objetivo o finalidad. Expresan una meta. El objetivo puede ser del todo, el texto o de un fragmento. Conectores de explicación. Aclaran una idea al reformular con más información desde otra perspectiva. Conectores de ejemplificación. A partir de un ejemplo demuestran una idea. Conectores de síntesis o conclusivos. Resumen o concluyen un texto o un fragmento de él. Conectores de condición. Requisitos o hipótesis. Vinculan dos ideas, una de las cuales es un requisito o condición hipotética de la otra. Conectores de comparación. Comparan dos ideas, ya sean sus diferencias o sus semejanzas. Conectores de oposición. Restricción o adversativos. Confrontan dos ideas. Conectores de exclusión. Hacen una excepción o salvedad a una idea. Conectores de objeción o concesión. Usualmente se utilizan en textos argumentativos. Conectores de causa o motivo. Explican una idea como razón o motivo de otra. Conectores de consecuencia. Explican una idea como efecto de otra. Conectores de adición. Añade una idea. Conectores de temporalidad. Expresan una idea cronológica entre dos ideas. Conectores de sucesión o progreso. Organizan el discurso. Funcionan en conjuntos y ordenan dos o más ideas. Diferencias fundamentales entre oralidad y escritura. Un aspecto interesante de la comunicación oral es que la retroalimentación suele ser inmediata.
Lenguaje oral, retroalimentación directa, se adquiere en forma espontánea, es dinámica y cambia rápidamente, permite la improvisación y corrección inmediata, es efímera, no permanece tal como ocurrió, tiene riquezas en muchos grados y niveles expresivos, lo cual lo vuelve dispersa. Emisor y receptor comparten el mismo contexto temporal o geográfico. Lenguaje escrito, retroalimentación mediatizada, se adquiere con reglas y métodos, es estructurada y sus cambios se rigen por ciertas reglas. Permiten la planeación, la revisión y la corrección del mensaje, es permanente, funciona como documento y tiene un largo panorama de difusión. Su expresividad se centra en un solo lenguaje, evita la dispersión. El emisor produce el mensaje en un lugar y un tiempo distinto a lo que experimenta el receptor. Variaciones de la lengua. La lengua es una entidad en constante transformación, por eso es que una misma lengua adopta formas distintas a los diferentes territorios donde se habla.